El cringe se puede definir como vergüenza ajena, una reacción de nuestro cuerpo hacia algo muy embarazoso, o en resumidas cuentas, lo que te dará al ver este video. No es un secreto para nadie que los otakus son los más raritos de internet, con el permiso de los furros, obviamente. Sin embargo, nuestra querida industria, de cierta manera, es responsable de ello, pues el anime está repleto de escenas abyectas cuyo objetivo pareciera ser incomodarnos y hacernos replantear nuestra existencia, al más puro estilo Ikari. Eso y matar de la risa a los japoneses, suponemos. Haciendo gala de la viveza que nos define, el día de hoy nos aprovecharemos de todo ese material cursiado que la animación nipona tiene para ofrecernos, pues comentaremos 5 escenas que muy probablemente les causen indigestión del repelús que les darán. Les recomendamos discreción si es que no quieren decepcionar a sus padres y también preocupación, dado que habrá algún que otro spoiler. Sin más que añadir, yo soy Fonsla y estos son 5 momentos más otakus, cringe del anime. ¡Comencemos! 5. Palpitaciones culinarias, Shokugeki no Soma. Comencemos con un clásico entre clásicos. Shokugeki no Soma, o Food Wars como es conocido por nuestros panas anglosajones, es innegablemente un shonen bastante entretenido, al menos al principio. Pese a ello, no es precisamente una serie que puedan disfrutar en familia, a no ser que quieran empezar un divorcio y ganarse unas cuantas sesiones pagas al psiquiatra. A pesar de tener una premisa relativamente normal dentro del contexto del shonen, Shokugeki no Soma destaca por las exageradas reacciones de sus personajes al comer, los cuales, más que degustar un platillo gourmet, parece que estuvieran haciendo lo que Shinji hizo mientras visitaba a Asuka en el hospital. Ya saben a lo que nos referimos. Si a eso le sumamos los incómodos ruidos eroculinarios que hacen mientras almuerzan y que literalmente se desnudan del placer tras probar las sardinas de Soma, tenemos como resultado una serie que por nada en el mundo veríamos sin audífonos, pues la vergüenza que nos daría sería solo equiparable al éxtasis que sintió Erina al probar los huevos del protagonista. Y sí, eso sonó tan horrible como lo fue. 4. ¿Me río o vomito? Ueno-san wa Bukiyou. Cuando un episodio de tan solo 12 minutos se siente largo, no es muy buena señal que digamos. Que no les engañen los diseños moe y los colores pasteles. Ueno-san wa Bukiyou lleva la comedia verde oriental a otro nivel. La miniserie de 12 capítulos nos presenta a Ueno, una loli genio presidenta del Club de Ciencias, quien, a medida que transcurren los episodios, utilizará su ingenio para crear artefactos que le permitan llamar la atención de Tanaka, su interés amoroso y compañero en el club. Hasta aquí, todo en orden. De hecho, bajo esta premisa y basándonos en su estética, se podría intuir que es una serie bastante agradable, pura y divertida, ¿no? Pues sí y no. Si bien es un anime bastante chill y acogedor, no podemos evitar fruncir el ceño y retorcernos de pena ajena cada nuevo intento que se saca Ueno de la falda, ya que, en resumidas cuentas, son todas y cada una de sus ideas unas tremendas cochinadas. Entre todas estas puercadas, destacamos esa vez que potabilizó su orina e intentó dársela a Tanaka para que se la bebiera. Asquito. O esa ocasión en donde literalmente cocinó una de sus bragas y se la dio a su pretendiente de almuerzo. Toda una don comedias, ¿no creen? Ay, Japón, ¿qué vamos a hacer contigo? 3. La alfombra humana, Kanojo Okarishimasu. Cuando hablamos de momentos vergonzosos en el anime, es imposible no mencionar a Rena Girlfriend, una serie que, pese a su calidad, resulta ser todo un cringe fest. Principalmente por la culpa de Kazuya, el protagonista, quien parece disfrutar siendo un patético, tanto que nos hace pensar que es su pasión o algo por el estilo. No queremos sonar como unos exagerados, pero la verdad es que cada vez que Kazuya abría la boca, nuestro instinto grueso se retorcía de dolor, en especial cuando compartía escena con su exnovia, la cual, para no hacerles el cuento largo, usaba al protagonista de coleto. ¿Y qué creen que hacía Kazuya al respecto? Pues obviamente lo que todo hombre con dignidad haría en su posición: simpiarla y pedirle literalmente de rodillas que volviese con él, al frente de su novia de alquiler, amigos
y en medio de cualquier lugar público básicamente. ¿Ahora entienden por qué les decimos que sufrimos? 2. Cepillada entre hermanos, Nise Monogatari. ¿Acaso pensaban que se nos olvidaría esta joyita cursiada? Entre los ruidos incómodos, el frenesí de Karen, la cara de Araragi y la música clásica de fondo, por más que veamos en bucle esta afectiva escena entre hermanos, sinceramente nunca sabemos cómo reaccionar al respecto. Por un lado, es innegable que esos 5 minutos bucales, sí, dura 5 minutos, son toda una obra de arte audiovisual. Pero por otro, el hecho de que dure tanto y que tenga tanto esfuerzo detrás, irónicamente nos deja un muy mal sabor de boca. Estás enfermo, Bruce Wayne. Sinceramente, no creemos que exista algo más extraño, fuera del hogar y otaku, que esto. Lo peor de todo es que casi hay un final feliz, simplemente Monogatari. Pero bueno, 9 de cada 10 dentistas no recomiendan esta forma de cepillar a tu hermana. 1. Vegeta bailando, Dragon Ball Super. A lo largo de este pequeño video, hemos experimentado todo tipo de momentos vergonzosos e incómodos. Sin embargo, ninguno de los puestos anteriormente nombrados duele tanto como la escena de Vegeta bailando en Dragon Ball Super. Hay muchas formas de interpretar este momento. Bastantes personas aseguran que es una especie de sacrificio por parte de Vegeta. Otros solo hablan de forma peyorativa, alegando que simplemente es un recurso cómico para infantilizar y hacer reír a los niños. Pero sea cual sea la opinión que tengan ustedes con respecto a esta escena, estamos seguros que todos lloraron sangre al mirarla. ¡Ay, mis ojos! Pero no hay manera alguna que alguien en su sano juicio pueda disfrutar no irónicamente de esta cochinada, a no ser que tengan 7 años, por supuesto. Y si a eso le sumamos el hecho de que muy probablemente muchos de ustedes pagaron entradas para ver la Batalla de los Dioses en el cine en compañía de alguna pareja, amigo o familiar, solo hace que el nivel de pena ajena aumente a más de 9000. Seamos sinceros, Super está repleta de escenas infantiles y embarazosas, pero ninguna como la susodicha falta de respeto hacia el príncipe de los Saiyajin. Cuando Akira Toriyama dijo que no le agradaba Vegeta, parece que lo decía en serio. ¡Muy en serio! Como pudieron apreciar, estimada audiencia, los otakus no son los únicos expertos cuando de cringe se trata. Por este motivo, decidimos alegrarles la velada recordándoles 5 momentos vergonzosos en el anime que muy probablemente no querían recordar. De nada. Si les gustó el concepto de este video, háganoslo saber. Si vemos mucho amor, tengan por seguro que la segunda parte saldrá pronto. Si te gustó este video, dale un buen like que se vea. Compártelo con tus amigos. ¡Suscríbete! Y activa la campanita para estar enterado de las noticias más relevantes del mundo del anime y de los datazos más curiosos del mundo de los bonitos chilos. Yo soy Fonsla y ¡nos vemos!